Bienvenidos y bienvenidas a su programa de apoyo para el área de lengua y comunicación. Hoy hablaremos acerca de las actas legales que usted tiene en su poder. Estudiaremos la importancia que tienen nuestros documentos en la vida diaria. También revisaremos cómo se registraban antes los nacimientos y los matrimonios y cómo se registran actualmente. Además, identificaremos cuáles son las consecuencias negativas de no tener nuestros documentos en regla. Y finalmente, observaremos que también es posible leer entre líneas los diferentes tipos de actas. Es decir, detectar los mensajes que no son claros a primera vista. Las palabras clave del día de hoy son notaría, registro civil, juez civil. ¿Alguien sabe qué significan estas palabras? Al final de la sesión las descifraremos. ¿Les ha pasado que a veces no le damos suficiente importancia a lo que dicen nuestros documentos oficiales? Por ejemplo, tu propia acta de nacimiento. Debido a que es un documento muy familiar, creemos que conocemos su contenido al pie de la letra y por eso no la leemos con suficiente atención como para detectar posibles errores. De hecho, para comprender totalmente el contenido de las diferentes actas, necesitamos leerlas 2 o hasta 3 veces, porque incluyen muchos tecnicismos y el estilo en que están redactadas es especial. Por otro lado, algunas personas inclusive llegan a alterar su contenido, creyendo que no habrá consecuencias. Precisamente, esto le ocurrió a la señora Ochoa del Distrito Federal, quien nos escribió para contarnos la siguiente anécdota. Veámosla. Nunca me gustó el nombre de María, por eso siempre me presento como Marta. Y hasta se me ocurrió cambiarle una letra a mi acta de nacimiento para que en lugar de María Ochoa dijera Marta Ochoa. Nunca pensé que eso me fuera a acarrear problemas. Pero ahora que por primera vez me saqué un premio que vale la pena, no me lo entregaron porque se dieron cuenta de que alteré mi acta. ¡Uy, qué coraje! Bueno amigos, ¿qué tal la anécdota que acabamos de ver? Esperemos que ustedes no estén en la situación de la señora Ochoa. Bueno, estamos hablando de actas legales y para platicar acerca de esto contamos con la presencia de nuestro asesor Arturo Guzmán. ¿Qué tal Arturo? Bienvenido, qué gusto que estés de nuevo con nosotros. El gusto es para mí, para estar contigo en nuestro programa y desde luego con nuestros amigos televidentes a los que esperamos que les sea de utilidad lo que les hemos preparado para hoy. Efectivamente, el alterar un documento oficial puede traer consecuencias delicadas, no solamente de tipo jurídico, sino hasta penal, ya que se está incurriendo en un delito. Es el delito de falsificación de documentos públicos. Y por otra parte es muy importante que a la hora de la elaboración de un documento de estas características, de un documento tan serio, se ponga el nombre completo de la persona tal y como está en su acta de origen, es decir, si en nuestra acta de nacimiento aparece Rosa María de los Ángeles de la Purísima Concepción, así tiene que decir en el nuevo documento que se está preparando Rosa María de los Ángeles de la Purísima Concepción. No se puede poner solamente María o Conchita, porque sería otra persona, estaríamos hablando de una cosa totalmente distinta. Hay que recordar que este documento, por eso dice copia del original, que existe en una foja, en un libro especial que conserva, que preserva el registro civil.
Bueno, Arturo, estamos hablando de alterar documentos oficiales, documentos públicos. Esto es un delito, pero ¿qué tal las repercusiones? Bueno, las repercusiones siempre son, vamos a hablar de las dos grandes características, son de carácter administrativo o judicial, y cada una tiene sus diferentes sanciones, porque todo depende del tipo de delito en que se incurra o de la ley o reglamento que se esté infringiendo. Entonces, la sanción administrativa tiene como castigos la multa, la inhabilitación, el arresto o la destitución. En cambio, en la sanción judicial, que tiene que estar necesariamente impuesta por una autoridad jurisdiccional, el castigo puede ser la prisión, el arresto o los trabajos para la comunidad, como una condición obligatoria. Esto por una parte. Por otra, pues en el caso de la señora Ochoa, por ejemplo, tiene que hacer lo que se llama jurisdicción voluntaria y solicitar en la instancia correspondiente, en este caso el registro civil, que se haga la corrección a su acta. Incluso hay la forma de cambiar de nombre. Si por ejemplo ella se llamaba María y quería llamarse Marta, se puede hacer, pero todo siguiendo el curso legal. Y ustedes, amigos, revisen su documentación, ténganla a la mano. Si hay algún dato, alguna corrección que sea necesaria, háganla cuanto antes, no dejen pasar el tiempo. Y desde luego, conserven copias registradas debidamente de toda su documentación para que cuando llegue la oportunidad, la necesidad de que ustedes echen mano de ella, la tengan a disposición. Si usted se encuentra en una situación semejante a la que vive la señora Ochoa Lara, es conveniente que sepa que no necesita alterar su acta de nacimiento para hacer una rectificación de su nombre. Puede acudir directamente ante las autoridades y encontrar una respuesta positiva. Que esto se lleva a cabo en los juzgados familiares, ante un juez de lo familiar, y la señora con testigos y con una pues ofrecimiento de los documentos que tenga con el nombre que está usando actualmente, pues se da un juicio que se llama así de rectificación de acta, y en una sentencia el juez le autoriza a seguir usando el nombre que está usando actualmente y se cambia con una anotación en el acta de nacimiento respectiva. ¿Y qué pasa si usted ni siquiera ha sido registrado? ¿Tiene alguna opción de regularizar su situación? Para levantar un acta, pues puede venir una persona adulta con sus documentos que ha usado toda su vida, si no está registrada, y se le registra. Eso se lleva, ¿qué le puedo decir? Una hora, posiblemente, hora y media en el registro, que le hagan su anotación de su acta, y se la entregan en una semana, más o menos. Ese es el tiempo que puede llevarse. Claro, tiene que acreditar quién es, con sus documentos y testigos, pero se le hace su acta, y esto está abierto en todos los juzgados, que son 51 juzgados en el Distrito Federal, para todo el mundo. Bueno, el acta de nacimiento creo que es el documento más importante para toda persona. Definitivamente es el documento más importante, porque de ahí se desprende lo que es la nacionalidad, lo que nos da a uno haber nacido en un país como este, que es México, y la afiliación respecto de los ascendientes y descendientes, que es el parentesco que se da con toda su familia. Ahora vamos a ver una cápsula que nos habla de las diferentes actas manejadas en las instancias estatales y federales. Vamos, Arturo. Desde luego, vamos. Nuestra vida en sociedad precisa la realización de múltiples trámites formales. Así, los principales acontecimientos vivenciales de una persona quedan registrados ante las instituciones mediante actas: nacimiento, matrimonio, testamento, fallecimiento. También levantamos actas cuando buscamos resolver problemas ante los ministerios de justicia, es decir, ante el Ministerio Público. También cuando nos reunimos con otras personas para tratar problemas de interés común, asentamos nuestras conclusiones en un acta de asamblea. Estos documentos son diferentes a los certificados, diplomas y constancias porque cada uno tiene un propósito y utiliza un formato y lenguaje diferentes. El procedimiento de registro de nacimientos, bodas, etcétera, ha cambiado a lo largo de la historia. Lo que no ha cambiado para nada es la necesidad de llevar un registro puntual, fidedigno, de cada uno de los acontecimientos trascendentales en la vida de los ciudadanos. Y por cierto, aquí cabe hacer memoria de que en México no existió registro civil hasta los tiempos del presidente Benito Juárez y todas sus reformas, porque antes
Hasta ese entonces, los registros los realizaba la iglesia, ella hacía las anotaciones, y no muy precisas, por cierto, de nacimientos, bodas, defunciones. En fin, pero volviendo a esto de los cambios, efectivamente, no es lo mismo la elaboración de un acta con aquella bella caligrafía que ustedes recuerdan que nos daba pues prácticamente una obra de arte y que es un placer contemplar ahora, a la velocidad con que se puede elaborar el acta moderna, que consigna los datos de una manera mucho más rápida y que además permite llevar un censo legal mucho más expedito, más eficiente. Y por otra parte, imagínense lo que es archivar millones y millones y millones de actas de toda la ciudadanía, y como se hacía antes, papel por papel, representaba toda una labor delicada, sumamente lenta. Ahora, con los sistemas informáticos digitales, la labor de archivo se puede hacer instantáneamente, y lo mismo que la localización de un documento. Así es, Arturo. Precisamente ahora que comentas acerca de los avances de la tecnología, recibimos una pregunta de uno de nuestros televidentes por correo electrónico, y la pregunta gira en torno a qué significa exactamente declarar bajo protesta de decir verdad. Protesta de decir verdad. Automáticamente nos acordamos de las películas o de la televisión en estos juicios en donde te dicen, jura usted solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Bueno, esto quiere decir que estamos dando nuestra palabra de que vamos a decir la verdad, de que no vamos a incurrir en perjurio, en falsedad, y que además estamos dispuestos a que nos sancionen en caso contrario. Y por cierto que una manera muy fidedigna de establecer la verdad de un documento es a través de las notarías públicas. La función del notario público, que es un funcionario precisamente, es certificar que un documento es verdadero, que es cierto. De aquí que sería interesante pues recorrer una notaría, por ejemplo. Pues sí, Arturo, pero no podemos recorrer una notaría por ahora. Pero mediante la tecnología vamos a ver un reportaje que prepararon las personas de producción que se lleva a cabo en una notaría pública y nos enseña las diversas actividades que se desempeñan en este lugar. Pero antes, recuerden que pueden escribirnos y mandarnos sus dudas a los teléfonos y la dirección que aparecen en la pantalla. Seguramente usted ha escuchado la expresión certificado ante la fe de notario público, utilizada aparentemente para dar algún tipo de garantía de que lo que se anuncia es verdad. Pues bien, para que nos explique cuál es la función que cumple un notario público, hemos recurrido a un experto en este campo. Si una persona quiere venderle a otra, el notario dará fe del contrato que están celebrando entre una persona llamada vendedor y otro comprador. O en el caso en el que una persona quiere donarle a su hijo el inmueble, también el notario da fe de la donación que hace el padre al hijo. Si la persona quiere otorgar su testamento, como le decía, el notario da fe de la disposición que hace la persona como testadora, de la voluntad que quiere hacer como un legislador de su patrimonio cuando quiere otorgar un testamento. Cuando concurre a otorgar un poder en el cual faculta a una persona para que actúe en nombre y representación de él, pues también es ante notario. Cuando se quiere constituir una sociedad mercantil, se acude a una sociedad civil, se acude ante el notario, y el notario es simplemente la persona que da fe del acto o del hecho que ante su fe pasa. Por supuesto que la notaría pública debe llevar un registro minucioso de todos y cada uno de los actos que tienen lugar ante su presencia legal. Este registro queda asentado en un documento conocido con el nombre de protocolo. Bueno, el protocolo es exactamente el libro en el que el notario asienta todos los actos y hechos que ante su fe pasan. Sí tenemos diferentes protocolos. Tenemos el protocolo abierto, que es el que actualmente usamos. Anteriormente, antes de las modificaciones a la ley, teníamos un protocolo cerrado. Si usted ve este libro, ya podría ser un protocolo cerrado, pero son folios sueltos que una vez que se integran con 200, se empastan, se mandan a encuadernar como antiguamente el protocolo. Pero este protocolo abierto permite que la impresión de ese protocolo se pueda hacer mediante los sistemas actuales de cómputo o a máquina, como uno quisiera, o a mano en un momento dado. Entonces tiene el protocolo normal, que es el protocolo ordinario. Tenemos un protocolo especial para todas las operaciones que interviene el Departamento del Distrito Federal, todas las operaciones en las cuales, por ejemplo, el Infonavit o los institutos del Instituto de Vivienda, como es el Fideicomiso Casa Propia, el Fibidesu, y las operaciones como antiguamente los bancos fueron nacionales de crédito, podían en un momento dado hacerse todas las operaciones en el protocolo especial. También tenemos un tercer protocolo, que es el protocolo que se tiene para cotejos.
ahí se pasan todos los cotejos de documentos. Si usted me trae un original y quisiera que yo le certificara una copia de este original que usted trae, yo lo asiento en mi protocolo, en el cual tengo los cotejos, y ahí pongo el número y el instrumento bajo el cual se levantó el cotejo. Este documento en fotocopia se agrega al apéndice. Forma parte integral del protocolo el apéndice. En el apéndice se agregan todos los documentos previos y posteriores a la escritura. Todo eso se agrega a un primero o segundo testimonio y es lo que se le entrega al cliente, al comprador en un momento dado, al donatario. Pues qué interesante, amigos, el oficio de un notario público. Arturo, tú comentaste muy acertadamente que existen millones y millones de datos que se tienen que archivar. ¿Conoces tú una estadística acerca del número de actas que se levantan en los ministerios públicos? Bueno, lo que ocurre es que cada ministerio va llevando su propio recuento y luego todo esto se conjunta y se informa, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República o al Consejo Nacional de Población o hasta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que es donde se lleva la estadística nacional completa de cuánto ocurre. Pero mira, para ejemplificar, tomamos nota, por ejemplo, de lo que ocurre en Mérida, Yucatán. En el año de 1995 se levantaron 2.572 actas, mientras que en Monterrey, Nuevo León, se levantaron 5.753. Desde luego, las diferencias tan marcadas se dan porque dependen de la densidad de población, es decir, la cantidad de gente que se concentra en un lugar, y el índice delictivo regional, es decir, también la cantidad de delitos que se cometen en una zona determinada. Así es, Arturo. Pues bueno, este es un tema que ha despertado bastante interés en el público. Recibimos otra carta a lo largo de la semana. Se refiere precisamente a la forma en que se redacta un acta en el Ministerio Público. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Arturo? Que hay que ser extremadamente cuidadosos en la redacción de un acta porque no necesariamente conocemos los términos en que deben ser escritas y debe buscarse la asesoría de un abogado. Pero ¿qué tal si precisamente por la presencia del abogado vemos una entrevista que realizó uno de nuestros reporteros? Claro que sí, Arturo, vamos. El que formula su denuncia le dice a la gente del Ministerio Público los hechos tal y como le constan, y el Ministerio Público los redacta. Al leer esta denuncia, el que la ha formulado debe cuidar el que se contengan todos y cada uno de los hechos que él ha declarado, tal y como lo ha dicho. Desgraciadamente, existe la práctica común en las agencias del Ministerio Público de redactar las denuncias en tercera persona. Por eso leemos que en el acta se ha anotado. Dice el de la voz que encontrándose en su domicilio, declara el denunciante, el declarante manifiesta, y todo en tercera persona. El denunciante debe saber que cada vez que se ha anotado el declarante, el denunciante, el querellante, el de la voz, se refiere a él, el que ha presentado la denuncia. Antes de firmarla, puede aclarar todo lo que quiera en relación con lo que ha manifestado. Puede aclarar, puede puntualizar, puede añadir, puede precisar. El denunciante debe cuidar de no calificar como delictivo el hecho que pone en conocimiento del Ministerio Público. Porque si llegara a suceder, como con frecuencia ocurre, que los hechos denunciados no son constitutivos de un delito o del delito que el querellante pretendía, entonces el denunciante ha cometido el delito de calumnia al acusar a un tercero de un delito que resultó no ser. Es muy importante que el que denuncia se cerciore de que sus datos personales han sido anotados correctamente, porque de no ser así, podría presumirse que es él quien ha faltado a la verdad, cuando que se trata de un error mecanográfico. Debe cuidar que sus datos personales estén anotados correctamente. Debe cerciorarse de que los hechos denunciados sean también correctamente anotados. Y algo muy importante que a la mayoría de los denunciantes se les pasa por alto es tomar nota de su número de averiguación para que ésta pueda ser localizada después y se le pueda dar el seguimiento apropiado. El número de averiguación tiene varias partes. En primer lugar, el número de la agencia ante la cual se levanta el acta donde se inició la denuncia. Después, el número de identificación o de folio
después el número que corresponde al año y finalmente, después de un guión, el mes en el que nos encontramos al momento de denunciar. Esto también debería ser observado por quienes reciben citatorios del Ministerio Público. Creo que es importante insistir en el hecho de que la elaboración de un acta es un asunto delicado. Debemos revisar con todo cuidado cada uno de los puntos que se van asentando y preferentemente asesorarnos o buscar que alguien más nos ayude a revisar un acta, si este es muy importante, porque puede ocurrir que por nerviosismo o por la falta de costumbre de narrar por escrito hechos determinados, no lo hagamos debidamente y caigamos inclusive en decir cosas que contravengan lo que estamos declarando o que nos puedan afectar directamente. Así es, Arturo. Amigos, si tienen dudas pueden escribirnos como lo hizo el señor José Luis Sandoval de Manzanillo, Colima. Escribió al programa para preguntar de qué manera se debe formalizar un acta de asamblea. Bueno, para aclarar este tema, vamos a ver una cápsula. Para que una reunión pueda considerarse asamblea, deben asistir a ella la mayoría de los convocados o interesados en el asunto a tratar. Generalmente se cuenta con una orden del día en donde se enumeran, en orden de importancia, los puntos a tratar en la reunión. A veces hay también un relator, que es la persona encargada de tomar nota de todo lo relevante que se diga en la sesión, así como de las conclusiones a las que llegue la asamblea. El documento elaborado por el relator es el acta de la asamblea y debe ser firmado por todos los asistentes, llevar la fecha y lugar de reunión, así como los pormenores de lo que se discutió. Señora, mire, veo que usted acaba de colocar una convocatoria a asamblea de condóminos. Le pregunto, ¿ustedes acostumbran levantar una acta después de cada asamblea? Así es, consideramos muy importante para establecer de una manera clara todos nuestros problemas y pues nuestros acuerdos. ¿A ustedes, los condóminos de esta unidad habitacional, les ha reportado algún beneficio práctico, digamos, el tener esta buena costumbre de levantar actas? Pues sí, bastante, sobre todo porque así las autoridades conocen nuestros problemas de una manera más específica, ¿no? Y pueden dar solución a todos nuestros problemas. Inclusive ahorita ya tramitamos para que se pintara el edificio y otros aspectos de mantenimiento que nos hacían falta. Pues bueno, amigo, las experiencias de los condóminos que han levantado actas de asamblea han sido muy favorables. Por eso los invitamos a que se reúna con sus vecinos o sus amigos, ya sea que viva usted en un condominio, en una vecindad o en casa particular. Organícense para resolver problemas comunitarios. Y bueno, recibimos una carta de una usuaria que nos pregunta a qué se refiere la expresión leer entre líneas, Arturo. Bueno, leer entre líneas es la interpretación de una información determinada que está consignada en un documento, en este caso particular, pues aquellos conceptos que están implícitos en el acta, pero que no se dicen directamente. Por ejemplo, en las actas matrimoniales puede venir la expresión de casamiento por bienes mancomunados o por bienes separados. Imagínense las implicaciones que puede tener una declaración de estas y que nosotros no estemos conscientes de lo que estamos diciendo. Ahora, la lectura entre líneas en general, pues de un texto, de una exclamación, es ir más allá de lo que se está diciendo directamente, es decir, lo que queda detrás, lo que queda implícito en la declaración o en el texto. Por ejemplo, si yo digo, entré y encendí la luz y vi que la cama estaba revuelta, estoy diciendo que era de noche o estaba muy oscuro y que puesto que había una cama revuelta, alguien había dormido allí, aunque no lo diga directamente. Otro ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, en la película La sombra del caudillo hay un personaje, Olivier, que le dice al general Jiménez que es un ser extraordinario, que tiene una ironía fabulosa, etcétera, y lo que en realidad le está diciendo es quererlo convencer de que sea presidente. Pues bueno, ahora veamos el significado de las palabras clave. Registro civil.
Oficina del Gobierno Estatal, donde se registran nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones. Notaría. Lugar donde se da fe y certifica la veracidad de diversas actas, contratos y documentos. Juez civil. Magistrado encargado de juzgar y sentenciar lo concerniente a las relaciones privadas entre ciudadanos. Pues amigos, les invitamos, les convidamos muy cordialmente a que revisen con todo cuidado su documentación, todos los papeles oficiales que tengan en casa, para que los tengan a mano cuando sea necesario y para que obtengan un beneficio práctico, además del conocimiento, del programa que hemos realizado para ustedes. Así es, amigos. Recuerden que los módulos de atención ciudadana en el Distrito Federal y las oficinas de provincia para corregir errores o alteraciones en actas oficiales funcionan todo el año. Es importante que regularicen sus documentos. Y pues bueno, hemos llegado al final de este programa y no nos queda más que agradecer la presencia de nuestro asesor, Arturo Guzmán. Muchísimas gracias por tu asesoría. Al contrario, gracias a ustedes por su atención. Nos vemos pronto. Amigos televidentes que mandaron sus dudas, amigos que nos están viendo, muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguir escribiéndonos, mandar sus dudas, comentarios a la dirección y teléfonos que durante el programa han aparecido en pantalla. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.